Acerca del tema la escritura soplada por Dios. La escritura soplada por Dios. Alabado el Señor. Cuando hablamos, aquí dice toda la escritura es inspirada. En el original es soplada. Alabado el Señor. Entonces, la escritura es soplada, es dada por Dios para que cumpla un propósito, para que llene el corazón de la persona, para edificar, para que crezca cada vida. Alabado el Señor. Entonces, cuando hablamos de soplar, es algo que se da, algo que se entrega. Alabado el Señor. Y por eso tomamos el tema hoy, toda la escritura o la escritura soplada por Dios. Bendito el Señor. Ahora, cumple unos requisitos esta escritura que es soplada por Dios. Gloria al Señor. Dice, lo primero que nos dice esta palabra es que la escritura es útil. Bendito el Señor. Y si observamos el proceso en la Biblia, siempre la palabra ha sido útil para que un pueblo se corrija, para que un pueblo ande firmemente, para que tenga una esperanza. Bendito el Señor. Entonces la escritura es útil para organizar nuestro caminar. La escritura es útil para mejorar el habla. La escritura es útil, alabado el Señor, para tener un buen pensamiento. La escritura es útil para andar como es digno del Señor. Bendito Dios. Entonces esta escritura que es útil es soplada de Dios para nosotros. Alabado Dios, para que tengamos esa formación. Amén. Cuando uno tiene esa formación, bendito el Señor, no puede extraviarse, no puede caminar torcido, sino en rectitud. Entonces dice que es útil, alabado el Señor. ¿Para qué? Para enseñar. De allí de que, alabado el Señor, necesitamos de que estén en acción los ministerios. Alabado Dios. Cuando hablo de los ministerios, estoy hablando el de profeta, el de evangelista, el de maestro, el de apóstol, alabado el Señor, y el pastor, para que esta palabra sea soplada, bendito el Señor, sobre el pueblo. Entonces, útil para enseñar, para rearguir. Justamente esta palabra que es soplada llega a nosotros y no nos deja estar quietos, no nos deja vivir la misma forma que hemos vivido, sino que esta palabra causa un efecto en nosotros. Bendito el Señor. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: escucha bien, Timoteo, esta palabra que yo te doy es útil para enseñar, para rearguir, para corregir. Alabado el Señor. Esta palabra que yo te soplo a ti, que te entrego a ti, es útil para corregir, de que si la persona anda en errores, en camino equivocado, haga un alto en el camino y ande a la altura del Señor. Bendito Dios. Para instruir en justicia. Gloria al Señor. Cuando hablamos de instruir, hablamos también de encaminar, de preparar. Y volvemos a la palabra de enseñar. Alabado Dios. Entonces toda la escritura es soplada de Dios para ese propósito. Dios, mirando lo que iba a hacer con el pueblo, porque el pueblo, aleluya, que salió de Egipto necesitaba ser ministrado. Ese pueblo que salió de Egipto necesitaba, alabado el Señor, ser corregido, necesitaba ser orientado. Alabado el Señor. Entonces Dios le sopló esa palabra a Moisés para que se la diera a ellos. Bendito el Señor. Y Dios nos da la palabra para que la enseñemos, para que la ministremos. Amén. El pueblo, como salió de Egipto, estaba incorrecto. Alabado el Señor. ¿Por qué? Porque no tenían leyes, no tenían una ordenanza. Bendito Dios. De tal manera que cuando Moisés baja del monte Sinaí, empieza a darle estas ordenanzas. Gloria al Señor. Y es por eso que en el capítulo 21 del libro de Éxodo, bendito el Señor, empieza a darse estas ordenanzas para que el pueblo marchara como tenía que marchar, porque de lo contrario el pueblo se iba a extraviar, el pueblo iba a andar de cualquier manera. Bendito Dios para siempre. Entonces el libro de Éxodo, en el capítulo número 21, en el capítulo 20 se le dan los mandamientos. Alabado el Señor, cómo el pueblo tiene que tener una ley moral y una ley ceremonial para que pudieran estar rectos delante de Dios. Porque si esta escritura no podía hacer nada en ellos, ellos no iban a poder seguir adelante. Alabado el Señor. Iban a vivir como los otros pueblos
Pero este pueblo era un pueblo escogido, era un pueblo separado en el cual Dios tenía propósitos. Entonces el capítulo 20 les da unas leyes especiales. Aleluya. Y yo quiero tomar unos dos versos del capítulo 20. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Se las entrega a Moisés para que Moisés se las instruya al pueblo. Alabado el Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Empieza el decálogo. Los 10 mandamientos que se darían, cómo el pueblo tenía que marchar, cómo el pueblo tenía que encaminarse. Aleluya. Entonces allí vemos que esta escritura es útil. Alabado el Señor. Porque sin estos mandamientos, sin estas ordenanzas, estos mandamientos, el pueblo andaría igual que los otros pueblos, hermano. Pero lo importante para nosotros, la escritura, si el apóstol Pablo decía que toda la escritura es útil, hermano, es que de donde nosotros tomemos la palabra de Dios y la apliquemos a nuestro corazón, alabado el Señor, entonces vamos a andar como hijos de Dios. No vamos a andar como cualquiera, sino como hijos de Dios, porque esta escritura soplada por Dios es para nuestra edificación. Entonces, aleluya, tenía que ser útil la enseñanza que se le daba al pueblo de Israel allí en el monte. Alabado el Señor. Moisés recibió esa palabra y en el capítulo 21, alabado el Señor para siempre, nos dice la palabra: estas son las leyes que les pondrás. Aleluya. Si comprares siervos hebreos, 6 años servirás, mas el 7º saldrás libre de balde. Alabado el Señor. O sea, fueron las leyes que se le fueron dando. Por eso le digo que esta escritura es útil. Porque ya con esta escritura que Moisés le soplaba, con estas leyes que Moisés le estaba soplando al pueblo, alabado el Señor, el pueblo sabía qué atenerse. Es decir, hoy Dios nos permite dar la palabra de Dios y decirle al pueblo cómo tiene que encaminarse, cómo tiene que buscar a Dios, cómo tiene que prepararse para la venida del Señor. Si ya el pueblo no toma en acción esta palabra, alabado el Señor, hermano, en el caso nuestro somos libres de causa, porque a tiempo le advertimos del pecado. Moisés cumplió con lo que Dios le dijo, que le enseñara a ese pueblo, que le diera a ese pueblo, alabado el Señor. De allí que la escritura es útil. Tan útil fue la escritura que Caleb y Josué prestaron atención. Por ejemplo, los que pertenecían a la tribu de Leví, como Coré, Datán y Abirán, aunque oyeron, no prestaron atención. Alabado el Señor. Porque una cosa es oír y otra cosa prestar atención. Aquel que oye y no presta atención no puede ser edificado, no puede ser transformado. Y aunque la palabra se le dé de alguna y otra manera, la reciba de una y otra manera, de distintas maneras, no va a cambiar. Aleluya, porque no presta atención. Oye, pero no presta atención. Parece que la palabra fuera como símbolo que retiñe, alabado el Señor. Pero la palabra es para nuestra utilidad. La palabra de Dios es útil. Aleluya. Entonces, por eso diciendo, Coré, Datán y Abirán, todo su séquito, para ellos no fue útil la palabra, porque aunque pertenecían a la tribu de Leví, no tomaron la palabra para sí, alabado el Señor, sino que por el contrario, querían ser ellos mejores que Moisés. Querían mandar a Moisés, alabado el Señor, al hombre que Dios había elegido para ese proceso, para ese tiempo, alabado el Señor. Entonces encontramos, cuando la palabra es útil, aleluya, nosotros nos alimentamos, crecemos y hay libertad, hay bendición en nuestra vida. Yo me puse a analizar detenidamente la situación de Josué y Caleb. Y si usted se pone a analizar la vida de estos hombres, alabado el Señor, en ningún momento le estuvieron haciendo reclamo a Moisés. Moisés, oye, yo necesito que ya te pongas a un lado, que yo voy para allá. Josué, en el caso de Josué especialmente, ni siquiera le estaba pidiendo a Moisés ser el líder. No, Dios mismo lo escogió para que Josué fuera después de Moisés. Y en el caso de Caleb, él estaba tranquilo, de acuerdo a lo que estaba recibiendo, de acuerdo a lo que había sido informado, alabado el Señor. Así que cuando llegó el tiempo de reclamar lo que era de él, alabado el Señor, porque Moisés lo había dicho, le dijo a Josué, oye, tú oíste lo que Moisés dijo acerca de mí tocante a esta tierra.
Alabado el Señor. Entonces la escritura de Dios es útil. Bendito el Señor. La pregunta de esta tarde sería ¿la escritura ha sido útil para usted? ¿La palabra que usted ha recibido ha sido útil para usted de verdad? ¿Ha cambiado de verdad? ¿Ha permitido que la palabra de Dios trabaje en su corazón? ¿Le ha dicho al Señor, haga usted como quiera conmigo? Alabado el Señor. Esa sería la pregunta. Y tomando esta pregunta, la palabra de Dios dice, aleluya, está siempre gozoso. Usted siempre está gozoso. La palabra de Dios dice, orad sin cesar. ¿Cuánto hace que no ora? Alabado el Señor. Si la escritura es útil, tiene que haber oración en nuestra vida. Si la escritura es útil, alabado el Señor, tiene que estar usted gozoso. Aleluya, porque Cristo rompió las cadenas. Alabado el Señor. Si la escritura es útil, yo no necesito estar detrás de usted diciéndole cómo tiene que vestirse, cómo tiene que hablar. No, porque si la escritura es útil, usted ha tomado la palabra para sí. Alabado el Señor. Si la escritura ha sido útil a usted, alabado el Señor, esas palabras que ha sido soplada a usted, si ha sido útil, usted va a andar como un hijo de Dios, dando fruto en toda buena obra. Y Dios quería que este pueblo marchara en diferencia a los otros pueblos. Por eso le sopló la palabra, le sopló las leyes. Y Moisés les dijo, tienen que andar así y así, porque Dios del cielo quiere que marchen de esta manera. Alabado Cristo para siempre. Pero el problema, como le dije, es que a veces se oye, pero no se presta atención. Se oye, pero no se presta atención. Alabado el Señor. Cuando se presta atención, esa palabra entra acá en nosotros. Aleluya. Y somos edificados, somos transformados. Aleluya. Y la palabra entonces que nosotros recibimos cada día no es como un señalamiento, sino que es una palabra para seguir creciendo. Pero cuando la escritura no ha sido útil en nuestras vidas, recibimos la palabra como un señalamiento. Y allí no hay crecimiento. Allí, ¿sabe qué hay? Rencor. Allí hay heridas. Alabado el Señor. Pero cuando la palabra, aleluya, es útil, o sea, nosotros le permitimos que sea útil, en nosotros nos alimentamos. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Yo quiero más de esa palabra. Yo quiero alimentarme más. Pero cuando la palabra no es útil, buscamos forma de que ojalá se acabe rapidito la exhortación, que la palabra no llegue, que no me golpee. Alabado Dios. La escritura es útil. Y entonces Dios quería, alabado el Señor, que ese pueblo marchara, hermano, en línea recta. Por eso le sopló la palabra a Moisés. Y Moisés tenía que soplarle la palabra al pueblo. Alabado el Señor. Ahora, si seguimos observando en este capítulo 21. O mejor pasemos al capítulo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes por aquella oveja 4 veces. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Los códigos civiles, alabado el Señor, y muchas de las constituciones de los países son extratadas de la Biblia también. Alabado el Señor. Hay partes que han sido extratadas de la palabra del Señor. Por eso le digo, cuando la escritura es útil. Entonces se trataba de dar mandamientos, aleluya, leyes al pueblo, cómo tenían que comportarse. Imagínense un pueblo que solamente pasaron el Jordán y que no se les diera estatutos, que no se les diera ordenanzas, que no se les diera, aleluya, una información que tenían que ser de ahí en adelante. Había sido un pueblo loco, hermano, un pueblo que había hecho cualquier cosa igual que los otros pueblos, pero Dios marchaba en medio de ellos. Alabado el Señor. Dios quería marcar, que este pueblo marcara diferencia. Y si la escritura es soplada a nosotros, es porque Dios quiere que nosotros marquemos diferencia con el mundo. Que la gente sepa que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser mundano y otra cosa es ser impío y otra cosa es ser inconverso. Pero si marchamos igual, la gente nos va a mirar como igual. Pero Dios sopló su palabra para que haya un cambio en nosotros, para que haya una formación.
Aleluya. ¿Sabe? En cuanto a la formación, la Biblia dice: pon guarda a tu boca y vigila la puerta de tus labios. Si usted ha oído eso, alabado el Señor, entonces no le dé rienda suelta a su lengua a toda hora. Pon guarda a tu boca. Pon freno a tu lengua. Si la escritura es útil, alabado el Señor, y de verdad le ponemos freno a nuestra lengua, nos evitaríamos muchos problemas. Nos evitaríamos, aleluya, amarguras en el corazón. Nos evitaríamos, alabado el Señor, estar por ahí preocupado por lo que hablamos. Entonces, cuando la escritura es útil en nosotros, nos evitamos tanto problema. Pero resulta, alabado el Señor, que el pueblo mejor siguió hablando. Salieron, aleluya, y se les dieron las leyes y siguió hablando. Bendito el Señor. Entonces, gloria a Cristo para siempre. Dios les dice: yo quiero estar delante de ustedes, quiero moverme en medio de ustedes, pero eso sí, yo quiero que erijan un altar, que levanten un altar, porque el altar es el lugar de encuentro con Dios. Alabado el Señor. Y vamos un momentito aquí al capítulo 30 de Éxodo, en el verso 6. Gloria al Señor para siempre. Entonces dice la palabra de Dios: y los pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Por ejemplo, el altar, que es el lugar de encuentro con Dios. Alabado el Señor para siempre. Entonces, aleluya, en el capítulo, maravilloso el Señor, en el capítulo 25 del verso 10 en adelante, Dios está hablando de que levanten ese altar. Pero cómo tienen que mover, cómo tiene que ser el asunto en el altar, cómo Él se iba a presentar. Entonces les da ordenanza de construir el arca, aleluya, de construir el propiciatorio, del candelero, alabado el Señor, cómo erigir el tabernáculo, el altar de bronce, capítulo 27, el atrio del tabernáculo, cómo sería, alabado Dios. Y los que iban a ministrar, porque todo el mundo no podía ministrar tampoco. Esto es lo interesante de la palabra del Señor, que aunque todo ese pueblo Dios lo iba sacando, alabado el Señor, todo ese pueblo Dios lo iba libertando para que le sirvieran, alabado el Señor, para que fuera un pueblo diferente, pero todos no tenían la facultad de ministrar delante de Dios. De pronto, aunque quisieran, pero no era porque querían, sino porque Dios daba ordenanza, porque Dios soplaba su palabra, porque Dios mismo escoge, porque Dios mismo prepara, porque Dios mismo unge. Y cuando la escritura es útil, entendemos esto, alabado el Señor. ¿Qué es lo que Dios hace? Bendito el Señor para siempre. Entonces, gloria al Señor, se erigió. ¿Quién podía ser? Alabado el Señor, los que ministraban delante del Señor. Entonces allí estamos viendo que la palabra de Dios es útil, es inspirada, es soplada de Dios y es útil. Pero vamos a ver algo más aquí. Gloria a Dios. Ellos rompieron, alabado el Señor, con la enseñanza que se les había dado de guardarse para Dios. Aleluya. Entonces Dios dice: yo voy a renovar un pacto con este pueblo, amados. Y es justamente lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Si la escritura es útil, pero usted no ha prestado atención a la palabra, vamos a renovar las fuerzas en esta tarde. Vamos a renovar lo que Dios nos ha dicho. Vamos a recordar lo que Dios nos ha dicho. Alabado el Señor. Amén. La escritura es soplada a nosotros, alabado el Señor, para nuestra edificación y formación. Capítulo 34. Y Jehová dijo
a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Dios le dice a Moisés: ahora te toca a ti, alabado el Señor, alízate 2 tablas como las primeras y sube conmigo al monte, alabado el Señor. Es decir, Dios le iba a renovar un pacto con Moisés y con el pueblo, alabado el Señor, porque de repente a veces la gente echa al olvido la palabra, y entonces ahí la palabra no puede ser útil para corregir, para redarguir, no, porque nos olvidamos de ella, alabado el Señor. Pero encuentro que Dios le dice a Moisés: yo quiero que la palabra que yo le doy sea útil para que sea un pueblo diferente. Por eso yo los llamo, te llamo a ti, Moisés, para entregarte algo en la cumbre del monte, para que tú les soples a ellos lo que yo quiero que ellos tengan. Ese capítulo 34, pero en el verso 8, Moisés subió a la cumbre del monte y allí estuvo la presencia de Jehová. Y cuando Moisés estaba en la misma presencia de Jehová, en el verso 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, porque estaba en la misma presencia de Jehová. Dios le iba a soplar algo, le iba a entregar algo, alabado del Señor, para que le diera al pueblo. Y allí, cuando Moisés está en la presencia del Señor, porque la escritura es útil, Moisés la había recibido de tal manera que el pueblo no lo recibió así. Moisés lo recibió, y cuando oye la voz de Dios, lo primero que hace es humillarse. Porque si la escritura es útil, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Si la escritura es útil, nosotros tenemos que guardar reverencia en la presencia del Señor. Si la escritura es útil, tenemos que tener temor ante Dios, alabado el Señor. Y Moisés, cuando subió a la cumbre del Sinaí, no se agarró a mirar los valles, a cruzarse de brazos, alabado el Señor. Estaba en la misma presencia de Jehová, y cuando estaba en la misma presencia de Jehová, se humilló, adoró y confesó los pecados del pueblo. Sí, Señor, este pueblo que tú me has puesto para que lleve adelante, alabado el Señor, yo les he soplado tu palabra, pero no la han recibido, no ha sido útil para ellos, porque no la han almacenado. Allí pidió perdón a Dios por el pueblo, alabado Dios. Y en esa humillación, aleluya, perdona nuestras iniquidades. En esa humillación Dios lo miró y dijo: este hombre, la escritura sí le ha servido. De verdad que el hombre sí se ha alimentado con lo que le ha entregado. El hombre ha puesto en práctica la palabra de Dios. A este hombre voy a escucharlo, alabado el Señor, voy a oírlo. Aleluya. Entonces, una vez que Moisés está hablando con Dios de esta manera, alabado el Señor, en el verso 9 dice la escritura: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. ¿Qué está haciendo Moisés allí? Este pueblo ciertamente rompió el pacto, violó el pacto, Señor, pero esta escritura que tú me diste es la palabra de verdad. Yo la tomo en tus manos. Tú me has dicho que la tome en mis manos. Alabado el Señor. Y Moisés tomó la palabra en sus manos y estuvo delante de Dios. Y Moisés habló delante de Dios, confesó los pecados del pueblo delante de Dios. Y cuando Moisés se humilló, entonces Dios lo miró, porque esa palabra había sido útil a Moisés. Y Moisés sabía que lo que tenía en la mano no era cualquier cosa, eran las tablas de la ley. Cuando nosotros tomemos la palabra de Dios, no pensemos que es cualquier libro, que es cualquier hoja. No, es la palabra de Dios. Y como Moisés sabía lo que tenía en la mano, se humilló. Y cuando Dios lo vio humillado, dijo: no, a este hay que darle lo que merece, porque, aleluya, ha tomado la palabra de Dios en serio. Yo no sé cuántos han tomado el evangelio en serio en este lugar. Yo no sé cuántos han tomado la palabra de Dios en serio. Por eso, al que ha tomado la palabra de Dios en serio, Dios le dice en esta noche: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Dios le dice a Moisés: yo voy a hacer pacto contigo, porque yo te he visto recto. Yo no sé cuántos son rectos aquí. Alabado el Señor. Porque cuando la escritura es útil en nosotros, la Biblia dice: por los frutos les conoceréis. Esto no hay necesidad de andar diciendo yo soy evangélico, sino que la gente mira lo que hay en nosotros, lo que se mueve con nosotros, lo que sentimos nosotros. Alabado Dios. Entonces, por los frutos les conoceréis. Y entonces Dios le dice, le sopla a Moisés algo y le dice: yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra.
Oye, esa misma palabra sería que Dios se la daba a Coré, Datán y Abiram. Moisés era diferente. La palabra había sido útil para él. En temor se había presentado delante de Dios. Se había humillado, alabado el Señor. Amén. Entonces esa palabra había causado un efecto de verdad en Moisés. Entonces Dios le dice: yo voy a hacer algo grande contigo, alabado el Señor. Amado, ¿qué Dios se ha propuesto hacer con usted? Pero usted no le ha dejado a Dios. Yo veo a Moisés como barro en las manos del Señor, dejándose moldear, dejándose tratar. Alabado el Señor, sabiendo que lo que Dios le había entregado, la palabra que Dios le había hablado, era tan útil que él había sido reargüido, que él había sido enseñado. Alabado el Señor, había sido corregido. Aleluya. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cuando de repente nosotros leemos esta palabra y dice: porque será cosa tremenda lo que haré contigo, ¿cuál será la cosa tremenda que Dios hará con nosotros? Nosotros nos podemos pensar: pero ¿qué será lo que Dios puede hacer conmigo si soy de carne y hueso y soy un hombre pecador? Pero sí, es cierto, pero yo quiero decirle que ahorita usted no es igual a antes, porque ahora es templo del Dios viviente. Y como la palabra de Dios ha sido útil, Dios se propone hacer maravillas con usted, alabado el Señor. Oye, ¿qué es lo que la Biblia dice allí? Cosa tremenda. Algo tan especial, algo tan poderoso. Dios se propone hacerlo. Si usted había violado, aleluya, el compromiso con Dios, y ahora vivía una vida como quería, alabado el Señor, y de repente no quería que la palabra trabajara en su vida, hoy Dios nos llama a renovar un pacto. Hoy Dios nos llama a que tomemos en serio el evangelio. Hoy Dios nos llama, aleluya, para que pongamos los pies en la tierra. Hoy Dios nos llama para que pongamos asunto a la palabra. ¿Qué usted ha estado haciendo con la palabra de Dios? ¿La ha echado a las espaldas? ¿Ha echado por la borda lo que Dios le ha hablado? Lo mucho que Dios le ha enseñado, lo mucho que Dios le ha ministrado de distintas maneras, ¿lo ha echado por la borda? Porque si esa palabra ha sido almacenada, alabado el Señor, a fin de que todo hombre crezca y sea útil. Si esa palabra ha sido almacenada, si esa palabra de verdad está en usted, dice la Biblia que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja nunca cae. Es decir, esa planta, ese árbol plantado junto a corrientes de agua, siempre se verá verde, alabado el Señor. Siempre se verá florecido, siempre se verá con vida, bendito el Señor. No como en un desierto donde hay sequedad, pero el que está plantado junto a corrientes de agua, se le ve vida. Sonría que Cristo le ama, sonría que Cristo le ama. El que está plantado junto a corrientes de agua, hay gozo inefable. El que está plantado junto a corrientes de agua no puede ser un limón a toda hora, no, porque Cristo rompió las cadenas, Cristo libertó. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Entonces Dios dice: yo voy a hacer cosa tremenda con esta gente. Ni nos imaginamos lo que Dios va a hacer, pero Dios va a hacer cosa tremenda con nosotros. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Cosa que usted no se ha imaginado, Dios va a obrar en su vida así. Cosa que usted no la ha pensado hacer, la va a hacer, porque Dios dijo: voy a hacer cosa tremenda.
y Dios ha hablado. Y si Él ha dicho, así será. Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Lo que Él habló, lo hará, lo hará. Alabado el Señor. Entonces la escritura es soplada para que nosotros seamos edificados, para que nosotros tengamos formación, para que nosotros tengamos crecimiento, para que nosotros tengamos desarrollo. La escritura es soplada. Alabado el Señor. Bendito Dios para siempre. Maravilloso el Señor. Alabe al Señor que Él vive. Gloria al Señor. Ahora, se les da este mandamiento para que tengan una nueva formación, pero yo quiero avanzar rápidamente aquí. Alabado Dios. Bueno, se les dice cómo tenían que andar en el desierto, cómo tenía que ser la adoración, pero quiero llegar a Deuteronomio capítulo 6. Gloria al Señor. Entonces Dios les dice algo especial. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esta palabra tiene que permanecer. Ha sido soplada en nuestras vidas para que nuestros días sean prolongados. Nosotros podemos hacer que nuestros días se acorten cuando no ponemos en práctica esta palabra. Cuando no tomamos en cuenta los mandamientos que Dios ha dado, entonces nuestra vida es acortada. Alabado el Señor. Oye pues Israel, oye pues Sauce 8. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cuida pues de ponerlos por obra los mandamientos que han sido soplados a usted. Alabado el Señor. La doctrina que ha sido soplada, la enseñanza que ha sido soplada, inspirada para usted. Alabado el Señor. Tómela en serio. Tómela en serio la enseñanza. Tómela en serio la doctrina que ha sido soplada para su edificación. Alabado el Señor. Aleluya. Oye Israel, oye Sauces 8. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha bien. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como usted ama a Dios. ¿De verdad lo hace con todo el corazón? ¿De verdad lo hace con toda su alma? ¿Y lo hace con todas sus fuerzas? Hermano, con todo el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, así ya no podamos, pero vamos para allá. Yo voy a alabar a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Alabado el Señor para siempre. Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Cuando hablamos de con todo el corazón, es que a veces así, voy a hacerle un poquitito aquí. Es con todo el corazón. Es de verdad, alabado el Señor. Es como que estamos sirviendo a un Dios vivo. ¿Me oyó eso? Como que estamos sirviendo a un Dios vivo. Alabado el Señor. Pero a veces como que no queremos hacerlo con todo el corazón, ni con toda nuestra mente, ni con todas nuestras fuerzas. Gloria al Señor. Entonces estamos en ese capítulo 6 de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde está la palabra? ¿Está escrita en las tablas de su corazón?
Porque si esta palabra está escrita en las tablas de su corazón, va a ser útil. Si no está escrita en las tablas de su corazón, nada va a pasar con usted. Y aquellas cosas que hay en usted que Dios ha querido cambiarla a través de su palabra, como usted no le pone asunto, nada va a pasar. Alabado el Señor. Ahora, mire lo que dice esta palabra. Y la repetirás a tus hijos. Alabado el Señor. Usted se les dice a sus hijos que Cristo viene pronto, que se arrepientan. Usted se les dice a sus hijos que amen a Dios, que oren, que lean la Biblia, así les dice. Porque aquí lo que dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En todo momento hay que hablar la palabra. Cuando la palabra es útil, hay que soltarle la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Y las atarás con una señal en tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De repente en la casa pueden haber de pronto toda clase de escrituras colgadas en la pared, pero nada que hable de la palabra de Dios. De repente pueden haber colgados fotos suyas y todo eso, pero ningún versículo de la palabra de Dios. Y resulta que aquí manda que hay que clavar en los postes. Alabado el Señor. Capítulo 8 de Deuteronomio. Como esta escritura ha sido soplada, dice aquí: cuidarás de poner por obras todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces cuidaréis de poner por obra la escritura que ha sido soplada, hermano. Las cartas paulinas de una y otra manera han sido dadas a la iglesia para crecimiento, para desarrollo. De una y otra manera las cartas paulinas han sido entregadas, versos, versículos. Por ejemplo, se le ha repetido mucho: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alabado el Señor. Y así por el estilo, cualquier cantidad de palabras que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De las cartas paulinas, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado el Señor para siempre. Entonces se les ha dado, se les ha soplado esta palabra para que lo que aquí dice en Deuteronomio 8 sea una realidad en nuestra vida. Alabado Dios. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Como estamos hablando también de un pacto renovado, si usted se había olvidado, hoy recuerde que tiene que volver a empezar. Gloria al Señor. Aquí viene algo importante, hermano. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años hace que lleva usted en el Señor? ¿Cuántos años hace que lleva, o cuánto tiempo lleva usted en el Señor? Gloria al Señor. Pero dice: te acordarás. Hermano, yo me acuerdo cuando recién me convertí. Y en la noche, cuando se me va el sueño, yo tengo que darle gracias a Dios, porque Dios me trae a memoria cada paso que me ha permitido dar. Te acordarás por dónde te ha traído el Señor hasta aquí. Ah, no, eso fue producto de la casualidad. No, Señor. Dios nos ha permitido entrar por algunos desiertos. Dios nos ha permitido saltar murallas. Dios nos ha permitido momentos de pura gloria. Dios nos ha permitido momentos de aflicción. Dios nos ha permitido distintos momentos. Alabado el Señor. Pero todo ha tenido un propósito. Todo ha tenido un propósito. Alabado el Señor. Aleluya, no importa, acuérdese por dónde Dios lo ha pasado. Y si en las otras oportunidades usted pudo ver la gloria de Dios, ahora también la va a ver. Si en otras oportunidades usted vio la mano de Dios y vio cómo Dios lo respaldó, la sacó, lo sacó adelante. Alabado el Señor. Hoy Dios no se ha olvidado. Él es el mismo. Aleluya. Él no se olvida. Nosotros nos olvidamos de Él, pero Él no se olvida. Bendito el Señor. Oye, y dice:
por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Hay pruebas que llegan a nosotros, pero Dios las permite para afligirnos. La escritura es útil. Alabado el Señor. Es inspirada por Dios y es útil, hermano. Cuando el Señor nos ha permitido afligirnos, alabado el Señor, para probarte. Mediante la aflicción, Dios nos prueba. Dios nos prueba en los momentos bien duros, hermano. Porque Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón de verdad. Dios quiere saber qué hay allí. Si en el momento de la aflicción decimos, Señor, como que yo no te buscara, mira lo que estás haciendo, como que yo no te buscara, y los otros que no te buscan, míralos cómo están en bendición, y a mí que me toca pelarme las rodillas, mira por dónde me permites entrar. Pero es Dios que dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, la aflicción y la prueba vienen con un propósito, para saber si habías de guardar o no. No importa la prueba que usted esté pasando, no es más dura que la de Job, hermano. No es más dura que la que pasó Job, hermano. No importa la prueba por donde esté pasando, vuelvo y le digo, no es más dura la que pasó Job. No es más dura la que pasó Pablo, hermano. Pero Dios quería saber lo que había en el corazón. Job pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job pudo decir, aleluya, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pudo decir con tal claridad y tranquilidad esto, alabado el Señor. Amén. Y el apóstol Pablo pudo decir con tal tranquilidad, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. La aflicción es temporal. Las pruebas son temporales. El problema es temporal. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Moisés caminó como viendo a lo invisible, alabado el Señor. ¿Pasó pruebas? Claro. Aleluya, pero Dios sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y si no, mire lo que Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo a quien amas. A quien amas, dámelo. Ofrécemelo en sacrificio. Alabado el Señor. A Isaac. A quien amas. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Dios sabía de qué material era Abraham. Alabado el Señor. Y Dios sabe de qué material es usted. Lo que pasa es que nosotros decimos, no, es que en ese tiempo, que el mismo diablo que había en ese tiempo está hoy. Y el mismo Dios que daba la libertad en ese tiempo está hoy. Así que es lo mismo, hermano. Y de hecho la palabra también dice que las pruebas que nosotros vamos pasando ya nuestros hermanos las han pasado, alabado el Señor. Así que no se crea el único o la única que va pasando por una prueba tan difícil, hermano. Es que si usted estuviera en mis zapatos no diría tal cosa. Yo no estoy en sus zapatos, pero otros hermanos pasaron pruebas peores y vieron la gloria de Dios. Y han salido victoriosos. Y ahora pueden decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es real. Porque pasaron pruebas bien difíciles y aguantaron. Pero hay otros que cuando no les miran, ya por eso se están muriendo flojos nomás. Alabado el Señor para siempre. No importa las pruebas que le venga, hermano. Alabado el Señor. Si usted de verdad ha permitido que esa palabra sea soplada en su corazón, de allí se levanta porque se levanta. Si usted ha permitido que esa palabra haya sido soplada en su corazón, usted no se va a quedar con las manos caídas todo el tiempo, sino que de un momento a otro va a saltar como becerro de la manada. Porque el Dios del cielo es el que ha dicho que, alabado el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si esa palabra ha sido útil, aleluya. Y si el Hijo de verdad nos libertó, vamos a ser libres.
aleluya, vamos a experimentar la libertad. Alabado el Señor. Amén. Gloria, 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 gloria. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Alabado el Señor. No solo de pan. Se acabó todo en la casa, no hay nada. No hay ni un pedazo de pan, ni un pedazo de panela. Pero si su confianza es Dios, comerás pollo a la noche. Ese es el Dios que provee mesa en el desierto. Adereza mesa en presencia de los angustiadores. Aleluya. Es el que proveyó mesa en el desierto. Cuando querían carne, carne le dio. Cuando tenían hambre, le dio pan. Alabado el Señor. Porque ese es el Dios que ha dicho: yo los pruebo para saber qué hay en el corazón. Porque son un pueblo escogido. No son cualquier clase de pueblo, es el pueblo de Jehová. Entonces no piense que usted es el único o la única que va pasando por una prueba. No, 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 no. No, 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 no. Alabado el Señor. Ha habido gente, hermano, que ha pasado pruebas tan difíciles que en un momento pensaron que no se podían levantar. Pero en un instante Dios hizo la obra y los levantó. Alabado Dios. Y desde allí han seguido al Señor, como aquel varón que ya estaba casi muerto. Y ya en sus últimas, alabado el Señor,